Una reciente película ha puesto de nuevo en el foco de atención lo que fue un fenómeno de la cultura popular contemporánea de hace unas cuantas décadas, fenómeno que fue una mezcla de leyenda urbana, de superstición popular ancestral, de manipulación de los medios amarillistas o sensacionalistas, una posible estafa o fraude y quizás solamente un poco de realidad. El fenómeno es el abuso ritual satánico, también conocido por sus siglas en idioma inglés como SRA, de Satanic Ritual Abuse. El abuso ritual satánico son los abusos o torturas físicas y el abuso sexual ejercidos contra una persona en el contexto de un ritual satánico. El fenómeno del abuso ritual satánico tuvo su origen en un libro publicado el 1 de noviembre del año 1980 y cuyo nombre en su título original en inglés es Michelle Remembers, o en idioma español Michelle Recuerda. Los autores del libro eran Lawrence Pasdar y Michelle Smith. Lawrence Pasdar era un psiquiatra canadiense nacido en la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, en Canadá, el 30 de abril de 1936. En el año 1973, el psiquiatra Lawrence Pasdar comenzó a tratar en su consultorio privado psiquiátrico en la ciudad de Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica. Comenzó a tratar a una paciente que sería conocida como Michelle Smith. En 1976, cuando Pasdar trataba a Smith por una depresión relacionada con un aborto involuntario que había sufrido esta mujer, Smith le confió a Pasdar que ella sentía que tenía algo importante que decirle, pero no podía recordar lo que era. Ante esto, Pasdar decidió recurrir al método de la hipnosis regresiva, a la cual acuden muchos psiquiatras ante situaciones de bloqueo en sus pacientes. En la primera sesión que tuvieron, Smith comenzó a gritar y se pasó 25 minutos gritando, hasta que finalmente comenzó a hablar con la voz de una niña de 5 años de edad. En los siguientes 14 meses, Pasdar pasó más de 600 horas en total utilizando la hipnosis para ayudar a Smith a recuperar los supuestos recuerdos de lo que había sufrido en su infancia, que no sería otra cosa que un abuso ritual satánico ocurrido o que comenzó cuando ella tenía 5 años de edad y que ocurrió entre 1954 y 1955. De acuerdo a los escalofriantes testimonios de Michelle Smith a lo largo de esas sesiones de hipnosis, supuestamente su madre, la madre de Michelle, Virginia Provick, pertenecía a una secta satánica de la ciudad de Victoria, y junto con los otros miembros de esa secta satánica sometieron a la niña, sometió Virginia, a su propia hija, junto con sus cómplices, a ese despiadado ritual de abuso satánico. Siempre, según el testimonio de Michelle Smith, ella había participado en contra de su voluntad. Siendo esa niña pequeña, participó en muchos rituales satánicos que comenzaron en ese año 1954
y que se extendieron hasta el año 1955, en que tuvo lugar el último ritual, que duró nada menos que 81 días. Smith relató cómo durante los rituales fue terriblemente torturada, cómo fue encerrada en jaulas, cómo fue sometida a brutales abusos sexuales, cómo presenció los rituales en los que se cometieron sacrificios humanos, o sea, personas adultas y bebés fueron asesinados, y cómo los miembros de la secta satánica después se frotaban el cuerpo con la sangre de las víctimas, de las personas a las que habían asesinado, y a ella misma también le frotaron el cuerpo con sangre de esos sacrificados. Para hacer todavía más increíble y aterrador el relato, Smith narraba bajo los efectos de la hipnosis, que en el último de los rituales, ese que se extendió durante 81 días, hizo acto de presencia en el ritual el mismísimo diablo en persona. O sea, Lucifer o Satanás se habría materializado y se habría presentado en el propio ritual de 81 días, con el cual cerraron esa larga historia de más de un año de rituales llenos de actos dantescos y criminales. Incluso Smith, bajo los efectos de la hipnosis y al recuperar esas supuestas memorias, llegó incluso a hacer bosquejos o dibujos de la forma grotesca y monstruosa en que se había materializado, personificado el príncipe del mal, el diablo. También Smith llega a afirmar que gracias a la intervención divina de Jesús, de Jesucristo, de la Virgen María y del Arcángel Miguel, estos habrían intervenido para borrar las cicatrices dejadas en el cuerpo de Smith durante el año de abusos, y para eliminar los recuerdos de aquellos atroces y monstruosos sucesos, eliminar esos recuerdos de la mente de Smith, al menos hasta el momento adecuado. El psiquiatra Pasdar y su paciente Smith presuntamente estaban tan convencidos de la realidad de aquellos recuerdos recuperados durante la terapia con hipnosis, que en el año 1978, 2 años antes de que saliera publicado el libro, viajaron al Vaticano para alertar a la Iglesia Católica sobre los peligros previamente desconocidos para los niños, para los menores, que planteaban los cultos satánicos en todo el mundo. Pero lo que realmente catapultó al centro de la atención mediática mundial a Pasdar y Smith fue la publicación de ese libro coescrito entre los dos, el de Michel Recuerda, y su salida al mercado en el año 1980. El libro inmediatamente se convirtió en un fenómeno, se vendió mucho, se convirtió en un bestseller y atrajo inmediatamente, por lo sensacionalista de lo que ahí se narraba, atrajo la atención de todos los medios de comunicación. Una atención que Pasdar no rehusó, sino todo lo contrario, ya que empezó a dar conferencias, entrevistas, y pronto aquello se extendió por todo el mundo, especialmente el mundo anglosajón y especialmente los Estados Unidos de América, donde causó una verdadera ola de histeria colectiva a lo largo de los años 80. Durante toda la década de los 80, impulsado por la fama del libro, se extendió entre la población americana o estadounidense
especialmente entre la población blanca de clase media, los que habitaban en las urbanizaciones privilegiadas de los suburbios, que especialmente fue el sector o el target social que más se vio influenciado por esta ola de histeria. Se extendió el miedo, el temor de que sus hijos pudieran llegar a ser víctimas de abuso ritual satánico, ese término que había sido acuñado a raíz precisamente del libro, ¿no? Y entonces empezaron a temer los padres que sus hijos pudieran ser víctimas de cultos satánicos, que abusaran sexualmente de ellos, que los torturaran o incluso llegaran a sacrificarlos o a matarlos en el transcurso de rituales satánicos. Y tal vez por eso durante toda la década de los 80 se presentaron varios casos que alcanzaron fama nacional o incluso internacional. Se presentaron muchos casos de denuncias de supuestos abusos rituales satánicos, casos donde hubo investigaciones policiales, casos que incluso en muchas ocasiones llegaron a juicio con diferentes resultados. En algunos casos se pudo probar judicialmente que hubo realmente abusos y en otros casos no. Lo cierto es que toda la gente de aquella época vivía en vilo a raíz de lo que se había publicado en Michelle Recuerda. Pero como suele suceder en estos casos tan famosos y mediáticos, la atención también generó polémicas y controversias desde el principio. Poco después de la publicación del libro, Pasdar se vio obligado a rectificar y a retirar su afirmación de que el grupo que había abusado de Michelle Smith pertenecía a la Iglesia de Satán, una famosa iglesia o culto religioso que había sido fundado por Anton LaVey en los años 60, y que bueno, este grupo, esta organización amenazó con demandar por difamación a Pasdar, y este tuvo que retirar su afirmación de que los supuestos o presuntos satánicos que habían abusado de Michelle Smith pertenecían a esa organización en específico, a la Iglesia de Satán de Anton LaVey. Por otro lado, el padre de Michelle Smith, Jack Proby, fue entrevistado para una publicación, para una revista, y el hombre afirmó que las acusaciones en contra de la madre de Michelle Smith eran totalmente falsas, que su mujer, Virginia, fallecida en 1964, jamás había participado en cultos satánicos y que mucho menos había cometido junto con otras personas crímenes tan terribles, y menos contra su propia hija, contra la hija de los dos, y afirmó que podía refutar todas las acusaciones que aparecían en el libro. Incluso este señor, el padre de Michelle Smith, estuvo considerando la posibilidad de demandar por difamación, aunque al final no lo hizo. También los periodistas entrevistaron a la madre de un amigo de la infancia de Michelle Smith, quien describió a la señora Virginia, a la madre de Michelle, como una mujer amable y encantadora. Por más que los periodistas rebuscaron entre todos los conocidos, todas las personas que habían tratado a Michelle Smith y a su familia cuando Michelle era una niña, no encontraron ningún testimonio que pudiera dar algo de fundamento a las acusaciones que se hacían en contra de la madre de Michelle.
y por el contrario todos la describían como eso, como una mujer amable, encantadora y bastante buena con su hija. A medida que los periodistas de diferentes medios de comunicación seguían investigando la presunta historia relatada en el libro, cada vez se encontraron con más evidencias que desacreditaban lo ahí escrito. Por ejemplo, la Real Policía Montada de Canadá no tenía registrada ni una sola acusación en la ciudad de Victoria acerca de prácticas satánicas. En el libro también se relatan cosas que no concuerdan. Por ejemplo, se relata un supuesto accidente de automóvil, de coche, y ese accidente no aparece registrado en ninguna parte por las fechas, por la época en la que presuntamente ocurrió. No hay reportes en los periódicos, ni en la policía, ni en nada por el estilo que atestigue ese accidente automovilístico. Por otro lado, los ex vecinos, maestros, amigos de la escuela a la que asistía Michelle Smith, estuvieron de acuerdo en que la niña no estuvo ausente de la escuela, no estuvo desaparecida durante largos periodos de tiempo, y menos durante un periodo de 81 días como el de la ceremonia ritual final con la que terminó ese presunto calvario de un año al que fue sometida. Pues entonces toda la comunidad escolar atestiguaba que Michelle Smith nunca había faltado a la escuela, que nunca se había ausentado y que no presentaba síntomas o signos de que nada malo estuviera ocurriendo con ella, y menos de que hubiera sido víctima de unos abusos tan grandes como los que ella describe en el libro junto con Pasdar. Otro dato importante tiene que ver con el cementerio de Rocks Bay o cementerio de la bahía de Rocks. Según el libro, en este cementerio ocurrieron muchos de los rituales satánicos de la secta, muchos de los crímenes que se cometieron en el marco de esos rituales, y según atestigua Smith, en esos rituales ella estaba gritando demasiado, y había otros ruidos muy fuertes que se producían y escándalos durante esos rituales. Sin embargo, el cementerio está rodeado casi por todos lados por barrios residenciales que están muy pegados al cementerio, muy juntos al cementerio, y es prácticamente imposible que se hubieran ejecutado tales actos con semejante escándalo y que los vecinos no se hubieran dado cuenta, no hubieran escuchado nada y por lo tanto no hubieran alertado, no hubieran llamado a la policía. Y en efecto, al hacer la investigación, los periodistas corroboraron que nada anormal sucedió por aquella época y que los vecinos alrededor del cementerio no se percataron de que nada como lo relatado en el libro estuviera ocurriendo, lo cual resulta totalmente inexplicable si es que de verdad sucedieron esos hechos ahí. También en la ceremonia final de los 81 días supuestamente habrían participado cientos de miembros del culto satánico, y la presencia masiva de tanta gente no hubiera podido pasar desapercibida fácilmente en la ciudad de Victoria. Por otra parte, tampoco Smith fue capaz de identificar a ninguno de los otros torturadores, y a la única que pudo identificar fue a su madre, lo cual también resulta sumamente sospechoso. Por otro lado, también se señala el sospechoso parecido de algunos de los elementos rituales que se
describen en el libro, con elementos sacados de la cultura popular, de, por ejemplo, de películas como El Exorcista, o de las propias creencias religiosas de Pazdar y sus experiencias de cuando estuvo en los años 60 viviendo y trabajando en África. Para terminar de desacreditar el libro y su historia, está la situación personal tanto de Pazdar como de Michelle Smith, pues después se supo que Pazdar y Michelle habían desarrollado una relación siendo psiquiatra y paciente. Ambos, tanto Pazdar como Michelle Smith, eran católicos y cada uno estaba casado con su respectivo cónyuge. Sin embargo, como se supo después, entre marzo de 1977 y junio de 1979, Pazdar desapareció en compañía de Smith, abandonando a su primera esposa. Y Smith también abandonó a su marido para aquel momento. Al final, Pazdar y Smith terminaron divorciándose de sus respectivos cónyuges y se terminaron casando. O sea, Pazdar se casó con Michelle Smith y bueno, esto de por sí, tratándose de una relación entre un psiquiatra que termina enamorándose de su paciente y termina finalmente casándose con ella, ya de por sí es algo poco ético en la profesión psiquiátrica. Y ligado con este libro y con toda la historia truculenta que en él se cuenta, fue algo que también jugó en contra de la credibilidad de la historia de Michelle Recuerda. Quizás acosado por tantas denuncias acerca de las contradicciones e incoherencias de su libro, en una entrevista en 1990, Pazdar reconoció o afirmó que realmente lo importante no era si lo que relató Smith bajo hipnosis era real o no, sino que lo importante es que ella creía que había ocurrido, con lo cual dejaba la puerta abierta a una nueva interpretación según la cual posiblemente los hechos fueron producto de una fantasía hiperactiva de Smith, pero que lo importante es que ella creía que sí había ocurrido y eso era necesario para su tratamiento y curación. A pesar del descrédito en el que ha caído el libro de Michelle Recuerda y la historia que ahí se relata, mucha gente sigue creyendo, sigue pensando que el abuso ritual satánico es una realidad, que sucede quizás no con tanta frecuencia, pero que sí se presenta en algunos casos, y algunos lo relacionan también con teorías conspiratorias acerca de miembros de élites económicas y políticas que forman parte de esos cultos de sociedades secretas o cultos satánicos que practicarían dichos rituales. Y para la gente, todavía los que siguen creyendo en esto, es una realidad. Y como mencioné al comienzo, recientemente también salió una película que es una coproducción española y estadounidense, escrita y dirigida por el director Alejandro Amenábar, la película Regresión, que si bien no se basa en el caso específico de Michelle Recuerda, sí está relacionado con todo aquello de la histeria colectiva que hubo en los años 80 y que causó el libro acerca del abuso ritual satánico, de este fenómeno al que dio nombre el psiquiatra Pazdar. Lo cierto del caso es que para algunos fantasía, producto de un fraude, o para otros algo que encierra alguna realidad. Cada quien tiene su propia opinión al respecto.